Y en esta mañana nos acompaña la ex asambleísta de UNES, Paola Cabezas, con quien vamos a hablar sobre la coyuntura política en el país. Licenciada Cabezas, buenos días, bienvenida a los medios comunitarios de Corape. ¿Qué tal, Elba? Saludos a usted, abrazos a toda la audiencia que nos escuche en el país. Por su tiempo. Aquí en Ecuador en Contacto hemos dialogado con algunos ex colegas suyos y nos han dado su apreciación acerca de la disolución de la Asamblea Nacional y de la situación del país. ¿Cómo analiza usted el escenario tras la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso? Elba, es una gran oportunidad para recuperar la institucionalidad, recuperar la democracia que está tan debilitada y venida menos por la apuesta de gobiernos neoliberales que han continuado con la misma línea de conducción. Hablemos de Moreno y Lasso, que son el neoliberalismo puro y duro que ha venido atacando los más caros intereses que tienen las poblaciones, sobre todo excluidas, empobrecidas, racializadas, que son las que más están siendo afectadas por estas políticas. La muerte cruzada, si bien es cierto, permitió la disolución de la Asamblea Nacional, pero es una oportunidad para que el pueblo ecuatoriano vaya a las urnas y podamos terminar de una vez por todas con esta arremetida neoliberal del gobierno de Guillermo Lasso, que no cumplió su plan de gobierno, no ha cumplido con los ecuatorianos, y tenemos la posibilidad de reorientar en un año, 4 meses, un gobierno que se constituiría en un gobierno casi de transición, con temas específicos como el de la seguridad, el tema de la inversión social y la inversión en infraestructura. Hoy por hoy la red vial ecuatoriana está completamente venida menos, sobre todo cuando ya se avecinan o hemos estado sufriendo los inclementes momentos de las lluvias, y esto debilita aún más nuestra red vial. Hay que tener un plan de contingencias. Se habla de la llegada del fenómeno del niño, y todas estas cosas tienen que ser abordadas con responsabilidad, con liderazgo y con política pública. Por eso considero que más allá de lo que haya pasado con la disolución de la Asamblea Nacional, que nosotros nunca nos opusimos a ello, creo que esto es importante, si bien el decreto para llamar a muerte cruzada tiene algunos temas que para nosotros no cumplían los requisitos que dice el artículo 148, sin embargo, también vemos en esta una oportunidad, y es la oportunidad, más allá que de un partido político, es la oportunidad de la ciudadanía de ir a elegir a un presidente o presidenta que tenga la capacidad en este año, 4 meses, de reenrumbar los destinos del país. Señorita Cabezas, en su mensaje a la Nación este 24 de mayo, el presidente Lasso se refería a la disolución de la Asamblea Nacional y decía que esto cerró un largo capítulo de abuso de poder liderado por sectores políticos y que la decisión contaba con la aprobación de más del 80% de la población. ¿Existió este abuso por parte de ustedes los asambleístas? ¿Qué opina de estas declaraciones? Contradicciones, Elba. ¿Cómo justificas que el presidente de la República emita un decreto para disolver la Asamblea Nacional por grave crisis interna? Sin embargo, ayer en su informe a la Nación, el Ecuador es el país de Alicia y las maravillas. Es que aquí todo está muy bien, todo está perfecto, todo fluye, según el presidente de la República. Entonces, por lo menos que se ponga de acuerdo, porque si todo está tan bien, porque disolvió la Asamblea Nacional, si no hay crisis interna, de acuerdo a lo que él dice en su informe a la Nación. El presidente no solamente ha sido incapaz, ha sido inconsecuente con la gente que lo votó, sino que aparte ha sido mentiroso, mitómano, permanentemente miente. Entonces, si hay algo que la gente tiene completamente claro, es que el presidente, al igual, sí, que el debilitamiento que pudo haber sufrido en su momento la Asamblea Nacional, él tampoco cuenta con el respaldo del pueblo ecuatoriano. Más del 90% de los ecuatorianos rechazan su gobierno y su gestión, y creo que eso debería ser un termómetro para que el presidente tenga completamente claro que él no se ha declarado dictador y que las normas son específicas. Él está en este momento en una transición en donde nada le permite a él firmar decretos ley que vayan en contra de los derechos laborales o que intente golpear la escuálida economía que tenemos en el país. Hay que estar muy atentos, porque sí, lo que la Asamblea Nacional no le permitió durante 2 años, que fue privatizar el Banco del Pacífico, privatizar los sectores estratégicos, lo pretende hacer mediante decreto ley. Así que mucho cuidado, estar muy alerta a los sectores sociales que hemos venido luchando para evitar justamente que se ferien el erario nacional.
Él quería quedarse sin un estorbo. Parece que sí, la asamblea era un estorbo para él, pero él considera que este es un checo en blanco para que se declare dictador suelo. Cuidado, presidente Lasso. Esa no es y nunca fue el espíritu del artículo 148, declararlo a usted dictador o monarca y que quiera hacer lo que le da la gana. Si bien ahorita la asamblea está disuelta, pero eso no implica que la Corte Constitucional no deba cumplir con su trabajo de supervisar el cumplimiento constitucional de todas esas normas que pretende Guillermo Lasso meter por la tranquera. Y usted ha hecho mención a los decretos ley que tiene el presidente Guillermo Lasso la capacidad de enviar a la Corte Constitucional para su aprobación o no. ¿Usted cree que existe abuso por parte al momento de que se emitan estos decretos ley debido a que no existe este contrapeso de la Asamblea Nacional? No, a ver, primero, la ley es clara. Al existir la disolución de la Asamblea y estar frente a un proceso electoral, el presidente puede continuar gobernando con decretos ley. El tema es la materia que se va a tratar en esos decretos ley. Es la materia. Y allí es donde tenemos que estar completamente alertas porque ya se hablan de reformas laborales, ya se habla de permitir la privatización de sectores estratégicos y eso no se puede hacer mediante decreto ley. Ahí la Corte Constitucional tiene que jugar un papel muy fundamental porque no le pueden dar paso a que el neoliberalismo que intentó, y a eso vino en realidad, a feriarse lo público. No vinieron a gobernar, no vinieron a fortalecer lo público, no vinieron a fortalecer la salud y la educación, no, vinieron cual aves de rapiña a ver qué se llevan y quieren aprovechar estos 6 meses, cual feria de la alegría, a quererse cargar con lo poco que no han podido. Y no se lo podemos permitir. Así que hay que estar alertas con eso. Legisladora, y ahora que los ecuatorianos hemos sido convocados para nuevas elecciones, algunos personajes han decidido mostrar su interés por ser candidatos presidenciales, mientras que otros han declinado serlo. ¿Cómo analiza usted este escenario presidencial? ¿Cree que habrá nuevos rostros políticos? Bueno, la mayoría de estos rostros van un poco desde el espectro de la centro derecha. Son muchos candidatos y rostros que han sido vinculados al gobierno del presidente Lasso o han apoyado en su momento al gobierno del presidente Lasso. El mismo Otto Sonnenholzner fue vicepresidente del gobierno de Moreno, figuras conocidas de la derecha que hoy están buscando la oportunidad de pescar a río revuelto. Bueno, en democracia es normal. El tema es que aquí vemos claramente cómo el espectro de la centro derecha se dispersa. Hoy la obligación que tiene el progresismo en el país es de unificarse y procurar hacer un gran frente que nos permita indiscutiblemente a los ecuatorianos evitar que el neoliberalismo continúe gobernando en el país. Si bien es una campaña atípica, porque es una campaña corta, es una campaña en donde es indispensable poner en el tapete las propuestas, pero también es importante dentro de la estrategia que los cuadros que vayan sean conocidos. En ese sentido, por eso nuestra organización política está haciendo una evaluación a la interna con el Buró Político de la Revolución Ciudadana. El 27 daremos a conocer cuál será nuestro binomio. De la misma manera, estamos haciendo una evaluación. Creo que somos el único partido político que está haciendo una evaluación de sus cuadros a la Asamblea Nacional para que de esta manera puedan ir los mejores hombres y mujeres para cumplir ese rol histórico que es recuperar la legislatura para la gente. Entonces, hasta el 27 de mayo ya podemos tener, en el caso de la Revolución Ciudadana, los nombres que pudieran terciar en estas elecciones. Sin embargo, nunca está de más poder hacer un llamado para que el progresismo se unifique, para que puedan las fuerzas progresistas estar unidas para enfrentar esta campaña electoral, que más que una campaña es un gobierno de transición, que requiere que todos estemos unidos para recuperar el país y que también dentro de esos diálogos pueda existir la posibilidad de una constituyente. Hoy cualquier gobierno que llegue necesita recuperar la estabilidad institucional y una constituyente es lo único que podría darle un giro a todo lo que representó el Trujillato y esas medidas que desafortunadamente debilitaron la institucionalidad del país. Esos son los grandes ejes que tienen que ir dentro de este proceso que se aproxima y que esperamos que el campo progresista tenga la madurez suficiente para poder unificarse y confluir en ideas. Señorita Cabezas, usted ha mencionado que este 27 desde Revolución Ciudadana van a dar a conocer estos nombres que aspiran a estas candidaturas presidenciales y legislativas. ¿Cómo van a hacer ustedes también para respetar este tema de la paridad de género? No es un tema que tenga que ver por respetar. Nosotros históricamente hemos sido un movimiento político que
la presencia de las mujeres no es una cuota, la presencia de nosotras las mujeres es importante y determinante a la hora de las discusiones a la interna. Entonces, nosotros ya superamos el tema de la ley. Nosotros, si se da cuenta, las prefecturas más importantes del país están siendo lideradas por mujeres de la Revolución Ciudadana. La presidenta de nuestra organización política es una mujer. Terminamos el bloque que fue cesado en la Asamblea Nacional, en su mayoría somos mujeres. Entonces, la verdad, nosotros en ese sentido, lo que más tenemos son cuadros de mujeres. Lo que hay en este momento que revisar es también lo que se dice sobre la cuota de jóvenes que deberían ser tomados en cuenta en nuestras listas, tanto nacionales como provinciales. En ese sentido, Elba, nosotros no tenemos complicaciones. Vamos a seguir no solamente cumpliendo la ley, que hemos hecho esto sin ley. Hemos sido un movimiento que le ha dado voz y representatividad a las mujeres, y para nosotros eso también es importante, porque en el binomio también se está analizando la posibilidad de que pueda ser una mujer, son temas que se están discutiendo a la interna. Sin embargo, consideramos que es hoy más que nunca importante que el Frente Progresista pueda confluir en esas grandes ideas que buscan justamente unir y recuperar al país de las cenizas. Quienes se integran a la señal de los medios comunitarios y de este noticiero Ecuador en Contacto, comentarles que estamos en diálogo con Paola Cabezas, ex asambleísta de UNES. Estamos hablando sobre esta coyuntura política y también este escenario electoral. Y ex asambleísta, hace no mucho tenía un diálogo con un analista político y hablábamos de esas asperezas entre la Asamblea Nacional y el gobierno. ¿Cómo cree las nuevas autoridades deben trabajar para evitar estos conflictos, que muchas veces también la población denunciaba este tema? Mire, más allá del presidente que gane, que debería ser alguien del Frente Progresista, yo insisto en esto y lo voy a seguir insistiendo porque hoy el país está viviendo una debacle que pasa por las políticas neoliberales del gobierno de Lasso y que muchos de quienes hoy están de candidatos están de acuerdo con esas políticas, tanto en lo económico, en lo social, no van a salir de ese espectro. Sin embargo, hay que recordar, Elba, por eso la constituyente es importante, porque para digamos, perjudicar a una fuerza política, decidieron cambiar el método de selección de asambleístas, cambiar de Webster, cambiar de Home a Webster. Y mira lo que pasa ahora, la asamblea se convierte en un mercado, porque la dispersión hace que asambleístas de alquiler, asambleístas que conforman mayorías móviles y se venden, desestabilicen al legislativo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar. Por eso es necesario que en una constituyente se puedan generar, si hay un sistema presidencialista, debe el presidente tener las garantías de contar con una mayoría para poder establecer su plan de gobierno. Eso no pasó con Lasso. Lasso llegó con 12 asambleístas y entre los que compró llegó a un bloque de 25. Y se pasó todos los 2 años tratando de comprar asambleístas, pero aparte deslegitimando y golpeando a la Asamblea Nacional. Entonces no es posible que una asamblea que en su mayoría es progresista pueda dejar pasar normas neoliberales. Eso era cuestión de sentido común. Entonces, si algo hay que rectificar en este nuevo proceso de elecciones es poder establecer un frente en donde confluyamos en ideas para poder armar un frente progresista dentro de la Asamblea que permita acelerar de manera más eficiente los temas que son de preocupación de la ciudadanía. Hoy no estamos para pelearnos, estamos para unirnos. Y hablo esto y este mensaje va dirigido para todo el frente progresista, para las feministas, para quienes estamos de una u otra manera perjudicadas y viviendo en carne propia las políticas neoliberales, las políticas fascistas del gobierno de Lasso. Hay que armar un frente, sobre todo desde el legislativo, para poder confluir en estas ideas que son tan importantes y fundamentales a la hora de recuperar el país. Estamos concluyendo esta entrevista, así que antes de despedirnos de usted, licenciada Cabezas, quisiéramos que por favor nos ayude con un mensaje en la parte final para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, siempre el análisis de la muerte cruzada va a depender con el prisma con el que se lo vea. Para el gobierno es un triunfo de haberse sacado del camino a la Asamblea Nacional. Imagínense que un demócrata actúe cual dictador queriendo deslegitimar la presencia del legislativo, que es muy importante a la hora de los pesos y contrapesos dentro de una democracia. Pero para nosotros, primero fue el triunfo del pueblo, porque hicimos que Guillermo Lasso firme el decreto para irnos a una elección que va a permitir a ustedes, a los ecuatorianos, en democracia, en paz, sobre todo en paz, sin enfrentarse el pueblo contra el pueblo, ir a decidir sobre su futuro. Hoy tenemos quizás muy corto tiempo, pero eso no implica de que no se haga un análisis y una reflexión para que vayamos a las urnas primero
con la convicción de que vamos a recuperar el país de las garras del neoliberalismo y de la derecha más hambriadora, de la derecha especulativa y bancaria que nos está llevando a la crisis más terrible de los últimos tiempos. Así que a pensar, a unirnos, porque eso es lo que requiere en el país en este momento, una ciudadanía unida y capaz de salir de esta crisis. Un abrazo grande y gracias por esta oportunidad. Gracias a usted por su tiempo. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este espacio comunitario de la Red Corape.